Entonces, hola chicos, hoy sí he estado ausente bastante. La verdad es que mi trabajo me ha absorbido un poquito. Me pasé del rubro de la ciencia agrícola a hacer análisis de suelos, a pasar a ver análisis de construcción. Realmente es muy interesante cómo la química se puede aplicar en varios puntos de la vida. Y realmente la química y la física están bastante unidas hasta cierto punto. Pero continuemos. Entonces, ¿qué es? O sea, este es mi libro, les voy a decir, este es el libro que yo usé durante la universidad el primer año, que se llama Química en la Ciencia Central. Es un libro bastante conocido, bastante usado y realmente es un libro que tiene mucho contenido y es muy bonito. Sin embargo, es bastante largo y a veces puede ser bastante tedioso, ¿verdad? Entonces, podemos ver el primer capítulo del libro, que es Introducción, Materia y Medición. Es decir, que vamos a tener dos partes muy importantes en este capítulo. Entonces, el primer punto del libro es el estudio de la química. Y en el estudio de la química me dirás, ay, es que el estudio hay bastante. Sí, hay bastante, pero hay dos puntos importantes que uno tiene que tener en cuenta en la actualidad. Es que actualmente existen 118 elementos, que los podemos ver en la tabla periódica de los elementos. Y si no has visto mi video de la tabla periódica, te la voy a dejar aquí. Y segundo, ¿cuáles son las partículas submicroscópicas? Que es el bloque de construcción. Y entonces tú me dirás, ¿cómo así que el bloque de construcción? Realmente pensémoslo, todos nosotros somos como edificios. Estamos construidos con algo, ¿verdad? Entonces, unos edificios están construidos con blocks, entonces, o ladrillos. Entonces, esos blocks y ladrillos se van uniendo y forman un edificio. Entonces podemos ver que nosotros estamos construidos por átomos y átomos que se van uniendo con enlaces. Entonces diríamos que el cemento de nuestra construcción serían los enlaces que tienen los átomos. Entonces esos enlaces de átomos, que son normalmente hechos por energía entre ellos, esos enlaces de átomos nos permiten ser nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro bloque de construcción? Los átomos. ¿Y cuántos átomos existen en la actualidad? 118. ¿Y por qué actualmente? Porque es muy posible, es muy probable que aquí de 20 años, 30 años, hasta 10 años, puedan los científicos encontrar otro elemento. Es posible, todo es posible en la vida, ¿verdad? Entonces es muy probable que puedan existir o buscar o realmente hacer el átomo a nivel laboratorio, otro átomo que uno no conozca. Esos nuevos átomos normalmente son radiactivos y podemos tener ejemplos como normalmente todo el bloque de abajo, ¿verdad? De la tabla periódica. Normalmente estos son hechos por el humano en laboratorio, porque en la naturaleza no son comunes. Un dato curioso es que, digamos, las estrellas, ¿verdad? Así como nuestro Sol, cuando empieza a intentar fusionar para formar hierro, normalmente explotan porque la fusión es tan fuerte que que formar hierro es bastante difícil. Entonces, normalmente es cuando las estrellas explotan y forman nebulosas, o a veces se comprimen y forman estrellas enanas. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Ver todo esto. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, la clasificación de la materia. Tenemos dos tipos de clasificación. Por su estado físico, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? Gas, líquido y sólido. Ejemplos fáciles. Gas, el aire, el humo. Todos esos son ejemplos de gas. ¿Y cómo los distinguimos? El gas es como el aire, ¿verdad? Lo puedes comprimir en un recipiente. Pues podrías intentar comprimirlo en un recipiente, pero normalmente no está limitado a ese recipiente, ¿verdad? Normalmente no es como que lo podamos sentir como tal. Y como les expliqué, el ejemplo básico es el aire. Entonces, sigamos, líquidos. El líquido toma la forma de cualquier recipiente y sí está sujeto, a diferencia del gas, a ese recipiente. Es decir, si yo tengo una taza y le echo café, el líquido que sería el café va a tomar la forma de la taza.
Entonces el líquido es moldeable hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque puedo cambiarlo de recipiente y toma la forma del otro recipiente y no se queda con esa misma forma. De ahí está el sólido. ¿Qué es el sólido? Me dirás, pues la taza como tal es un sólido, es decir, que ya tiene una forma y no es posible cambiarlo de forma sin obligarla a un esfuerzo. Es decir, que mi taza de café, la taza como tal, se va a mantener siendo una taza. Sin embargo, si yo la tiro al piso, va a cambiar de forma porque yo la sometí a un esfuerzo y lo que va a hacer es que se va a quebrar. Entonces yo voy a tener 2 pedazos de taza, o 3 o 4, ¿verdad? Pero sigue siendo sólido. Entonces, para el cambio de forma, normalmente un sólido tiene que estar sujeto a un esfuerzo. Entonces, aquí viene el primer ejercicio del libro, ¿verdad? Y es un ejercicio que es bastante que entra mucho en cuestionamiento, porque el libro dice en su ejercicio, ¿cómo diferencias un elemento, un compuesto y una mezcla? Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia de un compuesto, un elemento y una mezcla? Que no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, elemento, fácil, uno piensa, elemento, tabla periódica. Todos los elementos ahí son tabla periódica, eso es un elemento. ¿Qué es un compuesto? Entonces, un compuesto es la unión de dos elementos, sin embargo, se mira homogéneo, ¿verdad? Sí tiene una homogeneidad hasta cierto punto. Y me dirás, ¿qué es la mezcla? Entonces la mezcla es la unión de dos compuestos o más compuestos, ¿verdad? Y que se pueden separar. Entonces, miremos, tenemos, ¿qué es un elemento? Pensémoslo. Hierro, oro, oro puro, ¿verdad? Cloro, argón, carbón, que es carbono, nitrógeno, oxígeno, todos esos son elementos. Bueno, veremos compuestos. ¿Qué sería un compuesto? En la propia agua. ¿Y cómo lo vemos así? Miremos como con la reacción que tenemos aquí. Si ponemos a hacer la combustión de hidrógeno con oxígeno, formamos agua, que es un compuesto, es decir, que es la unión del hidrógeno con el oxígeno. Otro compuesto sería el dióxido de carbono, que es la unión de oxígeno con carbono, ¿verdad? Entonces, esta composición es la parte más importante, ¿verdad? Entonces, y las mezclas. ¿Cuál es el claro ejemplo y vivo ejemplo de una mezcla? Metamos agua y le ponemos azúcar y eso es una mezcla. Son dos compuestos totalmente diferentes. Una es sacarrosa y la otra es agua. Y esto se forma como agua azucarada. Otra mezcla sería sal y azúcar, y sal y agua. Entonces, agua con sal, o sea, el mar como tal, es una mezcla de agua con sal. Realmente el mar tiene otros elementos ahí en su mezcla como tal, pero como tal, la mezcla de agua y sal son dos compuestos totalmente diferentes y forman una mezcla. Entonces el ejercicio va así. ¿Cómo diferencias un compuesto y una mezcla? Entonces, pensémoslo. Elementos, fácil, tabla periódica. Compuestos, fácil, la unión de dos elementos, dos o más elementos. Mezcla. La mezcla es la unión de dos o más compuestos. Esa sería la clave. Entonces, miremos, el oro blanco. Y si no has visto mi video de qué es el oro blanco, te lo voy a dejar aquí para que lo veas. Es un pequeño short, muy divertido. Entonces, ¿qué es el oro blanco? Realmente el oro blanco puede ser una lámina, puede ser un anillo, pero normalmente es un color como plata, así como un color plata, ¿verdad? Es gris y brilla y es bastante uniforme, no se mira ninguna diferencia. Entonces, el libro nos pone, y esta es donde la parte que yo no coincido con el libro, porque si uno está empezando a aprender química es donde uno se pone un poquito frustrado. Es que nos dice dos láminas de distinta composición eh, de oro y paladio. ¿Cuáles de estas dos placas, verdad?
cómo se diferencian y qué tipo de compuesto es. Entonces, ¿cómo clasificaría el oro blanco? El oro blanco normalmente es una mezcla que es 75% oro y 25% paladio o plata, dependiendo cómo sea la composición del que va a realizar el oro blanco. Pero normalmente se mira como una lasca de color plata. Entonces nos vamos a nuestro diagrama. Entonces, miremos el diagrama. Entonces, el oro blanco es una materia, ¿verdad? Sí. Es uniforme en todas sus partes. Si miramos la lámina como tal, es uniforme. Entonces, sí, es decir que es homogéneo. Entonces, homogénea se refiere a esto. Es una homogénea, es decir, que se mira todo igual. Es como el café. El café, cuando uno mira una taza de café, o sea, uno no mira pedacitos de café, ¿verdad? Entonces, no. O sea, es homogéneo como tal, se mira todo igual. Bueno, entonces tiene una composición variable. No, no tiene una composición variable porque no está hecha de compuestos, sino está hecha de elementos como tal. Es decir, que es una sustancia pura. Y de esta sustancia pura, la pregunta es, ¿se puede descomponer? La verdad que por un proceso de metalurgia y un proceso puede ser electrólisis, sí es posible separar el oro del paladio. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo clasificaríamos el oro blanco? Sería una sustancia pura, pero sin embargo es un compuesto como tal, porque está hecho de dos elementos que es posible separarlos. Entonces, eso es más que todo el primer ejercicio del libro, el cual nos permite explicar qué es la diferencia entre una mezcla, un compuesto y un elemento. ¿Qué es lo que a veces nos entra curiosidad? Porque normalmente los libros lo complican, porque, digamos, yo me hubiera puesto a pensar dos lascas, ¿será que las dos lascas tienen composiciones diferentes? Entonces, si es un compuesto con diferente composición, ¿sería una mezcla homogénea? Entonces ahí es donde las personas empiezan a confundirse, pero realmente es bastante sencillo. Recordemos, elementos son todos los elementos de la tabla periódica y no es posible dividirlo en otras sustancias, porque son puros. Los compuestos son moléculas hechas de dos o más elementos, pero son hechas de elementos como tales. Y es posible separar esos elementos. Ahora, la mezcla está hecha de dos o más compuestos, que es posible separar en los compuestos. Entonces, ahí quedaríamos por el día de hoy y quedaría con esta frase. Es una locura creer que la muerte es el fin, es imposible dejar de existir, somos energía y el universo no desecha nada. Entonces pensemos en esta frase. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y podemos ver que el universo realmente tiene bastante que enseñarnos. Y la química es una forma de entender este bello mundo, ¿verdad? Entonces los dejo y no es tan difícil como crees.